Para el vídeo de hoy vamos a necesitar como soporte 2 aros de cartón de aproximadamente 2 centímetros de alto cada uno. Irán el soporte de cintas de carrocero, para que os hagáis una idea, o cinta celo. Y necesitaremos también un par de tapas de cartón contracolado que fabricaremos nosotros mismos. ¿Queréis ver qué hacemos con ello? Acompañadme, ¡comenzamos! Los soportes en un inicio los trabajaremos de manera conjunta. Retiraremos los últimos restos de cinta carrocera del exterior y crearemos las tapas o bases posteriores. Con cartón contracolado colocamos nuestro aro, marcamos por la parte interior, ya que no quiero darle más altura a este trabajo, y recortaré ambas circunferencias, ya que tienen diferentes diámetros, con un cúter. La marca a la misma altura del cartoncillo y del aro será para después que nuestra circunferencia encaje, ya que por mucha exactitud que tenga, estos aros siempre están un poquito deformados. Para la primera idea voy a trabajar con una lámina papel de scrap de una colección de Panalisa. Quiero darle a este primer proyecto un aire rústico, antiguo, y la elección final es una partitura. Ajusto la circunferencia por la parte posterior, lo marco y recorto con una tijera. Extiendo una capa de cola sobre el cartón y adapto el papel. Paso ahora a trabajar sobre la parte interior del aro. Forraré el interior con 2 trocitos de la misma colección, pero en este caso con un diseño en rojo granate y unos pequeños copos de nieve. Cortaré 1 o 2 tiras, las que sean necesarias para cubrir el interior, con la altura del cilindro, y encolaré. Una fina línea de cola en uno de los bordes por el interior del cartón y acoplaré y ajustaré la tapa que habíamos creado anteriormente. Con el mismo papel estampado del borde interior cubriré el fondo trasero de esta pequeña cajita. Voy a echar mano del protagonista de este trabajo, una silueta o chipboard con forma de reno, que podrá ser la que vosotros tengáis o más os guste. La voy a pegar con silicona caliente, centrándola en el aro y en la parte inferior de este. No me preocupa que se vea la silicona porque después os imaginaréis que estará tapada. Sí que quede bien ajustada y no se desprenda. Como relleno voy a utilizar bolas minúsculas de Porexpan que simulen nieve artificial. Y para tapar o cubrir el frontal utilizaré una hoja de acetato. Cubriré el borde de cartón con cola, es una especial que se utiliza para realizar shakers, pero también podríais utilizar silicona caliente, pegamento tipo block o incluso cianocrilato. Y en lugar de recortar la circunferencia, lo haré directamente con la hoja completa. Y después recortaré por el borde una vez la cola haya secado. Y sí, tenía en cuenta la electricidad estática que se iba a generar entre las pequeñísimas bolas de Porex y el acetato, pero no pensé que tanto. No os preocupéis, aunque ahora no estáis viendo nada de la imagen interior que acabamos de crear, porque mi experiencia me cuenta que al cabo de unas horas, la atmósfera cerrada del interior hará que todas las bolitas vayan cayendo y se desprendan de la parte interior del acetato, aunque hay que tener un poquito de paciencia. Para la parte exterior voy a utilizar otro trozo de cartón, pero en este caso cartón corrugado. Lo vamos a conseguir de un pedazo de cartón normal y corriente que tengamos en casa. Recorto
2 tiras con el alto de nuestra circunferencia, 2 centímetros aproximadamente, y para obtener el cartón corrugado humedezco la parte superior del cartón con una toallita húmeda. Espero un poquito y empiezo a levantar la capa superior humedecida del cartón, obteniendo 2 tiras de cartón corrugado perfectas para poder utilizar. Ajustaré una de ellas al diámetro exterior y pegaré o fijaré con cola blanca. Para que la unión quede lo más discreta posible, procuro que quede en la parte superior. Para tapar y decorar el borde he recortado 2 circunferencias huecas, una en cartulina craft y otra con el mismo diseño que venimos utilizando. En mi caso, que dispongo de máquina para troquelar y troqueles adecuados, lo he hecho con ellos, pero si no es vuestro caso, podemos hacerlo ayudándonos de un compás y unas tijeras, con los diámetros que necesitemos y el grosor de aro que más nos guste. Solamente quiero cubrir esa zona del cartón visible y un poquito hacia el interior de nuestra decoración. Me decanto por utilizar la cartulina decorada y la pego en la parte superior. Con la otra tira de cartón corrugado que obtuvimos, vamos a hacer un pequeño rulo. Primero marcamos el cartón con las manos, enrollándolo sobre sí mismo, y después lo iré encolando para que quede fijo, hasta conseguir el diámetro que necesito para esta pieza, que no ha de ser más que el tamaño del aro exterior. Una aguja lanera y un cordoncillo rústico en color marrón. Lo paso por el centro del cartón, ensarto 2 bolas de madera de 2 diámetros diferentes y vuelvo a pasar por el centro del cartón. Fijo el cordoncillo a la parte inferior, hago un nudo en la parte superior y pego este pequeño casquillo a la parte superior de nuestro shaker. El puntito de brillo y glamour de este trabajo se lo daré utilizando una cera en color dorado, con la yema de los dedos sobre los bordes del cartón corrugado y esquinas. Y el primer trabajo de hoy terminado. Para el segundo proyecto o idea, vamos a cambiar por completo el concepto y el estilo que le daremos, aunque seguiremos trabajando con el mismo tipo de materiales. De entrada voy a trabajar sobre 2 siluetas pequeñitas de madera a las que daremos luz y color. De nuevo pueden ser las que tengáis o más os gusten. En mi caso, unos abetos y un mini muñequito de nieve. Para colorear, pinturas acrílicas, diferentes tonos de verde y una pequeña esponjilla para colorear las zonas de las ramas, pintura acrílica marrón para el tronco, luces y sombras que conseguiremos dándole diferentes tonalidades de verde a las ramas y como último detalle, un buril, pintura acrílica blanca y un pequeño punteado a modo de copos de nieve. Para la silueta del muñeco de nieve podríamos comenzar fondeando toda la silueta de blanco. Sería lo ideal.
pero es tan pequeñita que no merece la pena. Directamente iré cubriendo con los colores escogidos las diferentes zonas o partes. Cuerpo y cara en blanco, la zanahoria naranja, la estrella y los botones en amarillo y el gorro en rojo y verde, a juego con la bufanda. Y se me olvidaba los pequeños bracitos que simularán ramas en color marrón. La figura es tan pequeñita que podemos dejarla en plano, sin sombras ni luces. O en todo caso, destacar algunas pequeñas zonas aclarando el interior o destacando algunos vértices. El agujerito que lleva el sombrero lo voy a cubrir con una mini bolita de Pórex de las que utilizamos como relleno. Para crear la cajita, exactamente los mismos pasos o similares que en la primera idea de este vídeo. Forraré el cartoncillo por la parte interior y en esta ocasión he escogido un diseño de fondo azul con diferentes copos de nieve. Para el interior y exterior, en lugar de utilizar alguna cartulina decorada, usaré goma eva o foami en color blanco con purpurina. Y como adhesivo cambiaré la cola blanca por silicona fría. Como he de incorporar dos siluetas, voy a crear un fondo a dos alturas. Para las siluetas de los abetos utilizaré pequeñas pegatinas adhesivas con volumen de foami. Cubriré la mayor superficie posible de la parte posterior y la fijaré al fondo. Y después incorporaré la silueta del muñeco de nieve con silicona caliente, centrada y como a la mitad del espacio disponible. Y ahora paso a rellenar el interior. De nuevo, nieve artificial con bolitas de Porexpan minúsculas. También le incorporo unas pequeñas virutitas de plástico que simulan nieve artificial. Y no me privo de nada, le incluyo unas pequeñas lentejuelas con forma de estrella. No soy consciente de que todavía no he decorado la parte exterior del cilindro. Si vosotros realizáis este proyecto, hacedlo antes de tener el relleno en el interior. No es difícil de manipular, pero hubiera sido preferible hacerlo antes de tener la cajita llena de mini bolitas que vuelan por todas partes. Y aquí viene una variación con respecto al proyecto anterior, y es que no voy a utilizar una fina lámina plástica de acetato, sino esta pequeña cúpula que tengo comprada de hace mucho
especial para realizar shakers. Tiene un diámetro que viene que ni pintada a este proyecto, de 7 centímetros de diámetro, e incluye el adhesivo, así que es la tapa perfecta. Y además tiene menos electricidad estática que el acetato anterior. Acoplarlo es muy sencillo. Retiro el papel protector y ajusto a la superficie. Y por último, retiro el plástico protector que lleva en la cúpula. Y al hacerlo, mirad, de nuevo, electricidad estática al ataque. Todas las bolitas se van a pegar por la parte interior. No pasa nada, ya sabemos que se van a descolgar. Para cubrir la parte posterior, una circunferencia con la misma cartulina decorada del interior. Y para el borde, la misma goma eva en color blanco. Un pequeño aro que he formado de nuevo con dos troqueles. Uno con una circunferencia un poquito superior. Y en este caso, en la parte interior, he utilizado un troquel lobulado que cubrirá y tapará perfectamente la parte interior de la cúpula. De nuevo, si no disponéis de troqueles, un compás y cierta maña al recortar. Y la otra diferencia con respecto al primer shaker es que este se va a convertir en un magnético, una especie de bola de nieve navideña, solo que sin líquido en su interior. Dos pequeños imanes que pegaré por la parte posterior y a disfrutar moviendo la nieve interior. Dos estilos diferentes la una de la otra, no pueden ser más opuestos. Una resplandeciente, colorida, luminosa. La otra rústica, vintage. A mí me gustan las dos, para colocar una de ellas sobre algo magnético, sin duda. La otra en el pomo de una puerta, sobre nuestro árbol. Que cualquier rincón de nuestro hogar tenga su puntito de magia. También podríamos haber utilizado siluetas que creemos nosotros mismos. Por ejemplo, utilizando servilletas decoradas, que hay muchas y muy variadas, y utilizando como base cartón. Es cuestión de pegar los diferentes motivos y recortar las siluetas. O figuras troqueladas. Y como además los aros tienen cierta profundidad, también podríamos usar esas pequeñas imágenes y sorpresas que vienen normalmente dentro de nuestros roscones de Reyes. ¿Sabéis de las que os hablo? Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!